Muy buenas tardes a todos nuestros espectadores y sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, La Cumbre del Conocimiento. Soy Agustín Alfaro, quien los acompañará en esta nueva edición donde ahondaremos en un tema mucho más importante que las problemáticas que pueden ser, por ejemplo, la inflación, la delincuencia, la crisis climática, en este caso, el uso de droga en adolescentes. Investigaremos más a fondo cómo las distintas consecuencias inciden en la vida de nuestro público objetivo, en este caso, los adolescentes. En el día de hoy nos acompaña una serie de distinguidos participantes que nos ayudarán a ahondar un poco más en el tema atingente. En primer lugar, y con ustedes, Matías González, destacado abogado constitucional y penal, graduado con honores en la carrera de Derecho en la Universidad de Chile. En segundo lugar, llega a nuestro programa una aclamada especialista en el área de la medicina, graduada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con ustedes, Sofía Catalán, especializada en el área de adolescencia y neurología. En tercer lugar, y en un periodo bastante tenso entre relaciones con los ciudadanos y autoridades locales, con ustedes, Ignacio Espinosa, funcionario de la Policía de Investigaciones. En cuarto lugar, una vieja amiga de la casa, directamente desde la Subsecretaría de Educación y quien actualmente ejerce la labor de profesora de Historia. Con ustedes, Sofía Geria. En último lugar, y no menos importante, se encuentra hoy por primera vez en este programa un funcionario con más de 5 años de experiencia y aclamado por muchas instituciones, en este caso, Luciano Torrealba. Después de haber presentado a todos los integrantes de nuestro panel, es importante estar al tanto de lo siguiente. Ya estamos en lo más importante. ¿Qué tienen para decirnos este selecto panel de expertos? Y qué mejor que ir directo al grano con nuestro experto judicial, Matías González. En este caso, aterrizando todo el contexto a la inestabilidad política y social que ha sufrido nuestro país recientemente, cómo la Constitución chilena y el Estado chileno se hacen presentes en medio de la problemática inicial, que en este caso sería el uso de drogas. Buenas tardes, Agustín, gente presente y espectadores. Como bien dices, esto es una problemática realmente preocupante, no tan solo por la problemática y el daño que puede significar para nuestras próximas generaciones, sino también por el daño y las consecuencias que pueden tener en diferentes ámbitos de nuestra vida. Es cierto que el uso de las drogas, y sobre todo en adolescentes, puede proceder de diversas áreas y lugares, y es por ello que en ocasiones se puede tornar complicado encontrar alguna solución. Pero por su parte, el Estado chileno sí que realiza o tiene leyes al respecto, como lo es la Ley 20.000 del decreto número 867 del Ministerio del Interior, que vino a reemplazar a la Ley 19.366. Esta ley, como menciona, implica que le sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, pero del mismo modo también pena la elaboración, fabricación, transformación, preparación
o extracción de sustancias, ya sean drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, teniendo una pena claramente dependiendo del delito, es decir, ya sea microtráfico o tráfico, en donde las penas pueden ir desde 5 años y un día de presidio hasta la pena mayor, que son 15 años y un día de presidio. Pero hay un inciso en esta ley que creo que nos compete en esta conversación, y es que en Chile el consumo de drogas no es un delito que atribuye a la privación de libertad, sino que más bien se le considera una falta, que no es lo mismo que un delito. Por su parte, la falta tiene como consecuencias diferentes medidas, como lo pueden ser terapias de rehabilitación, multas o trabajos sociales. Y es teniendo en cuenta lo anterior, lo que nos podemos dar cuenta de la poca eficiencia del sistema judicial chileno. Esto debido a que, según un informe del consumo de drogas en las Américas, realizado en el año 2019 por la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA, es que este nos indica que Chile se encuentra en el número 1 del consumo tanto de marihuana como cocaína. Pero del mismo modo, este también encabeza la lista a nivel latinoamericano sobre el consumo de tranquilizantes sin receta médica. Es por ello que el Estado chileno sí se hace presente con medidas que intenten frenar esta problemática, pero no con la eficiencia esperada. Bueno, considerando la respuesta que nos puede brindar en este caso, y repito, estando en un contexto de una legislación chilena bajo los estamentos o estatutos legales, el sistema judicial chileno, en este caso, ha sido un agente relevante o agente de cambio, por poner otro nombre, para esta situación que es el consumo de droga y sus delitos o problemáticas derivadas. Su principal objetivo es la reinserción en la sociedad de los adolescentes a través de diversos programas especiales. Las principales características de esta ley son: en primera instancia, establece procedimientos fiscales y defensores especializados. Como segundo punto, establece programas de reinserción a los adolescentes. Como tercer punto, y como se indicó, establece la responsabilidad penal desde los 14 años, distinguiendo dos segmentos etarios, como lo pueden ser desde los 14 a los 16 años, y por último, el otro grupo etario, de 16 a 17 años. Otro punto, y el último, es que este establece un amplio catálogo de sanciones dependiendo si corresponden a penas privativas de libertad y a penas no privativas de libertad, como se mencionó en el anterior punto con el consumo de drogas. Pero aunque esta ley está presente, un inconveniente de la misma es la poca mención, o casi nula, al apartado de las drogas en los adolescentes. Y es verdad, como se mencionó con anterioridad, que el consumo de drogas no es un delito privativo de libertad en Chile. Es cierto que el consumo de drogas es una problemática que cada vez se va acrecentando más. Entonces, es nuestra responsabilidad, tanto como sistema judicial como gobierno, tomar cartas en el asunto y crear leyes que fomenten a las familias en diversos ámbitos y lograr un desarrollo, para del mismo modo poder apoyar a estos adolescentes que cada vez más se envuelven en el mundo de las drogas. Aunque de igual manera, el SENDA, es decir, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, nos indica en un informe del año 2021 acerca de la Estrategia Nacional contra las Drogas, donde este nos indica la alta prevalencia que tienen los estudiantes desde octavo a cuarto año medio al consumo de tranquilizantes y estupefacientes. Pero en general, este informe nos indica, tanto a nivel estadístico, la prevalencia que tienen los adolescentes sobre el consumo de drogas, donde el consumo de cocaína y tranquilizantes sin receta médica es hasta un 6.6 veces mayor que la población normal. Pero fuera de lo anterior, el gobierno toma medidas y se muestra presente en cuanto al consumo de drogas se refiere, y más en cuanto al consumo adolescente. Pero del mismo modo, las medidas que estos nos indican e aplican son medidas con una gran proyección a futuro y dejan al debe los problemas atingentes en el presente. El sistema judicial chileno se hace mención en parte a los efectos que puede traer el consumo de drogas en adolescentes. La ley 20.084 indica y establece un sistema de responsabilidad a los adolescentes entre 14 y 17 años que infrinjan la ley penal. Considerando su respuesta, sería correcto que acudamos a nuestro experto en el área de la criminalística, que quizás pueda conocer un poco más lo que es el mundo de las calles y el mundo policial, el señor Ignacio Espinosa. Don Ignacio, en este caso, al estar en un contexto de inestabilidad social y política entre las autoridades locales y los ciudadanos, ¿cómo las autoridades locales están respaldadas y cómo hacen frente a todos los delitos derivados de los procesos como lo pueden ser el consumo y tráfico de drogas? Como saben, este delito es muy grave, ya que el narcotráfico y microtráfico es ilegal. La ley 20.000 es la que define los delitos y las penas vinculadas con estupefacientes.
Esta organización está ligada a un crimen organizado, la cual tenemos 26 brigadas a lo largo del país, diferentes departamentos y unidades que componen la jefatura. Partimos definiendo la delincuencia juvenil como fenómeno social de transgresión de normas, fenómeno sociojurídico político y de producción social de la delincuencia. Asimismo, como hecho social, la delincuencia juvenil tiene asociaciones con la vulnerabilidad y la exclusión social. Nosotros como entidad policial estamos preparados para prevenir el uso de drogas en adolescentes, ya sea incautando estas drogas y al ser menor de edad no lo podremos llevar a la cárcel, la cual el Estado tiene preparada una organización llamada Senda, la cual previene el uso de drogas en adolescentes. Agradezco su respuesta y ahondando un poco más en lo que es el consumo de drogas en adolescentes en las distintas áreas como lo puede ser lo escolar, lo familiar, ¿usted nos podría indicar en materia de estadística qué tipo de droga o droga en sí circulando actualmente en lo que es el tráfico de drogas se consume mayormente por los adolescentes? El consumo de droga en adolescentes se ha convertido en algo preocupante para educadores y profesionales. Las estadísticas mundiales plantean que el 50% de los arrestos policiales son causados por estas sustancias, un 30% de casos violentos y un 20% de suicidios. El consumo crece levemente a medida que pasan los años. Las drogas más utilizadas por los adolescentes suelen ser el alcohol con un 13,8%, marihuana con un 14,5%, cocaína con un 15%, pasta base con un 13,8%. Bueno, al ser menor de edad, al insumir estas drogas, la policía no queda nada más que incautar estas y llevarlas hacia un juez, la cual él decidirá qué hacer con ellas. Por lo general, el juez decide en quemarlas o dejarlas en un lugar resguardado. Agradezco su intervención y en este contexto rescato principalmente a lo que son los adolescentes, nuestro público objetivo, y también a quien en teoría debería estar en un contacto más cercano respecto a estas mismas personas, en este caso Sofía Egeria, que quizás pueda brindarnos más información o ayuda con respecto a la siguiente problemática. En este caso, al existir un consumo de drogas o ingesta de estos mismos en algún otro aspecto cercano a lo que son los establecimientos educacionales, ¿cómo el Estado hace frente a estas situaciones o cómo el Ministerio de Educación respalda a estos mismos establecimientos para así terminar con estas problemáticas o con los efectos derivados que esta misma tenga? Como Estado, es nuestro deber garantizar los espacios seguros y libres de este tipo de situaciones relacionadas principalmente con la droga. La toma de medidas es fundamental para el desarrollo integral de nuestros estudiantes, siendo transversal en todos los establecimientos educacionales. Nuestro rol como ministerio es fundamental en este tipo de casos, ya que debemos garantizar la implementación de estrategias de acción y protocolos para tener una acción oportuna frente a este tipo de situaciones. Concretamente, nos referimos a las estrategias de prevención que deben incluirse dentro del plan de gestión de convivencia. Por ejemplo, la capacitación de docentes, las medidas de apoyo pedagógico y psicosocial, incluyendo la derivación a instituciones y redes de apoyo. Para no desviarnos tanto del tema, sería correcto que acudamos nuevamente a nuestro experto en criminalística, Ignacio Espinosa, que en este caso nos podría brindar algo más de información con respecto a la siguiente problemática. No desviándonos de lo que es los adolescentes, las drogas, el ambiente familiar o escolar, ¿nos podría decir si realmente existe una relación en todo lo que es el ambiente familiar, en este caso de los adolescentes, nuestro público objetivo, con lo que es el mundo delictual, el uso de drogas, el consumo de estas mismas y la posible drogadicción o los delitos que se cometan? Los adolescentes, al consumir sustancias a corta edad, tienen mayor probabilidad de que las sigan consumiendo a un futuro. Por lo general, estas sustancias las tornan un poco agresivo hacia la persona. Volviendo a la pregunta, en los adolescentes el ambiente familiar se ve un poco distanciado, ya que estas drogas, como dije anteriormente, le hacen vivir como su propio mundo y los dejan externamente la opinión de los padres o de un profesional, la cual empiezan a cometer delitos, ya sea como robos, narcotráfico, microtráfico y entre otros delitos. Hacemos énfasis nuevamente en lo que son los adolescentes, en este caso, los más importantes. Y dentro de esta misma problemática inicial, acudimos a Luciano Torralba, nuestro psicólogo de confianza. En este caso, ¿se podría decir, o si nos puede brindar la información que él ya contiene por su investigación previa, cuáles son las señales que presenta un adolescente, en este caso, al estar en un constante contacto con el uso de drogas y su consumo posterior? El consumo de drogas en Chile actualmente se encuentra en sus niveles más altos en comparación con otros países. Y es que Chile lidera los rankings de consumo, especialmente de alcohol.
Pero además, la cocaína y especialmente la marihuana son sustancias que por lo menos en Chile se consumen bastante. Y es que en este tiempo es difícil encontrar círculos de personas los cuales no consuman, debido a que esto está tan normalizado que en general la tasa de consumo ya es alta y excesiva. Según un estudio realizado por el Departamento de Psiquiatría de Clínica Las Condes, los especialistas mencionan que el consumo de THC, componente de la marihuana, es frecuente a partir de los 14 años, el cual comienza de forma recreativa por ser el paso de inclusión a ciertos grupos, lo que genera un hábito y por ende una dependencia que a largo plazo termina siendo nociva. Por lo que se ve, ya sea de manera recreativa o por la inclusión en ciertos grupos, muchos adolescentes empiezan con el consumo de drogas desde temprana edad, por lo cual es clave conocer las señales de que un adolescente está teniendo problemas con las drogas. ¿Qué razón podemos encontrar para encajar? Y es que, sobre todo a esta edad, el estatus social es algo muy importante en los adolescentes, los cuales pueden consumir drogas solo por la razón de poder encajar con sus amigos o con un nuevo grupo de jóvenes. Como segunda razón tenemos el para socializar, y es que algunos adolescentes usan drogas porque disminuyen sus inhibiciones, lo cual hará que estos se puedan sentir más cómodos en entornos sociales. Como tercera razón tenemos el para poder lidiar con cambios en la vida, y es que los cambios no son fáciles en nadie, y más en los adolescentes, los cuales pueden usar drogas con el fin de poder lidiar con situaciones personales. Algunas de estas son pronunciación lenta o mala, hablar rápido o de manera explosiva, olor o aliento inusual y tos que no desaparece. Por lo cual es fundamental conocer estas señales para que juntos podamos ponerle fin a esta problemática. Bueno, después de esta respuesta entregada, ahora entramos en una sección clásica de este programa. En este caso, respectivamente responderán Luciano Torrealba y Sofía Catalán. En este caso, las preguntas serán entregadas por el público o los espectadores. Démosle comienzo a esta sección. Como todos sabemos, la adolescencia es una etapa en la cual se experimentan muchos cambios, ya sea para bien o para mal. Para los padres, puede resultar algo complicado el poder tratar con sus hijos, los cuales están pasando por esta etapa de la vida. El simple hecho de hablar con ellos ya se vuelve difícil, y sobre todo el poder hablar sobre las drogas, que es el tema que nos convoca hoy, el poder hablar sobre las drogas con los adolescentes. Como padre, lo primero que hay que hacer es planificar la conversación. Y es que el hecho de iniciar una conversación abruptamente sin el previo aviso logrará que éste se sienta inseguro y acorralado y que por lo tanto se ponga a la defensiva. En cambio, darle un aviso con anticipación y asegurarse de ser claro sobre lo que conversarán logrará que ambos puedan estar preparados mentalmente para poder iniciar una conversación. Bueno, buenas tardes a todos los presentes y agradeciendo también la oportunidad por invitarme al programa. Quiero responder la pregunta primero señalando que las drogas son sustancias exógenas, lo que quiere decir básicamente que no son producidas por nuestro organismo, por lo que cuando entran modifican la función celular y la función fisiológica. Además, estas las podemos clasificar en sintéticas o naturales. En el caso del consumo de drogas en adolescentes, esto va a provocarles en su cerebro la liberación de endorfinas, que son neurotransmisores que generan la sensación de placer y bienestar, pero esto solo va a ser temporal. Además, se sabe que los psicofármacos actúan específicamente en el cerebro, modificando la conducta de los humanos. Así que si tú me preguntas en cuanto a riesgos, lo cierto es que va a depender netamente del tipo de estupefaciente que consuman. Pero, por ejemplo, en el caso de la marihuana, actúa como desorganizador del sistema nervioso central, provocando pérdida de la memoria, confusión, letargo, además de que existe una probabilidad de no percibir los posibles peligros que se nos presenten, entonces también por eso es tan riesgosa. Y en el caso de los pacientes que ya poseen enfermedades o trastornos psiquiátricos de base, tienen más posibilidades de sufrir depresión o ansiedad, o también incluso existe una alta tasa de suicidios a causa de esto mismo debido a las propiedades alucinógenas que tiene la marihuana. En el caso de la cocaína, afecta la recaptación de la dopamina, y la dopamina, al igual que las endorfinas, son neurotransmisores que generan esta sensación de placer.
Y en cuanto a nivel psicológico, provoca, entre otros trastornos, ansiedad intensa, esta agresividad, depresión o incluso desinterés. Y por último, el tabaco, que si bien es una droga lícita, esta también podría generar cambios en cuanto a la actividad de los ganglios autónomos y de la unión neuromuscular. Bueno, lo que quiero decir básicamente es que nos va a afectar en el sistema respiratorio, ya que al inhalar esta nicotina se podría adherir a nuestros pulmones dañando el centro respiratorio. Bueno, como señalaba la pregunta anterior, si bien existen muchos productos en el mercado altamente consumidos y que no parecen drogas, su reiterado consumo, excesivo abuso, entre muchos otros términos empleados, hacen que a futuro desemboque en una denominación que se podría decir que sí o sí es una droga en este caso. Pero yendo a lo que es una pregunta más concreta, ¿en qué tipo de casos o enfermedades, complicaciones médicas, entre otros casos, existe la posibilidad de que se presente este uso de drogas o productos derivados para poder apaciguar lo que son los efectos negativos en el organismo humano? A la familia de los fármacos que actúan en el sistema nervioso central se les conoce como psicofármacos, pues actúan en la psique, o sea, en los estados de la mente. Estos se distinguen de los que generan dependencia y los que no. Para que me entiendas mejor, te voy a dar algunos ejemplos de fármacos que apaciguan estas enfermedades o complicaciones. En el caso de las drogas como la fenitoína o la carbamazepina, son drogas recetadas para personas con epilepsia, los cuales reducen la estimulación cerebral. Además de que en sí los anestésicos no causan dependencia. En el caso de la nicotina, esta llega al sistema nervioso y activa los receptores nicotínicos y se traduce básicamente en cambios conductuales, porque aumenta la actividad del sistema nervioso central y en las vías neuronales del cerebro. Se conoce también que la morfina, que es un poderoso analgésico, activa los receptores opioides del sistema nervioso, generando así la liberación de endorfinas, que como ya señalaba anteriormente, son los neurotransmisores capaces de generarnos placer y sensación de bienestar. Resaltando la respuesta ya señalada, sí que es verdad que se le está dando mucho énfasis a lo que es la salud, pero en este caso podemos adentrarnos en un concepto derivado, que sería la salud mental, y en este caso Luciano Torralba tiene mucho que decir al respecto de eso. En este caso, reitero, ¿cómo la salud mental se ve implicada con los efectos derivados o consecuencias que a nivel biológico o mental las drogas pueden provocar? Es frecuente que los jóvenes consumidores desconozcan los efectos que las drogas pueden tener tanto en su salud mental como física. Una de las consecuencias más evidentes son los efectos negativos que estas producen en el organismo. Estos síntomas pueden ser tanto físicos como psíquicos, y es que la gravedad de esto va a depender netamente de la cantidad y la frecuencia del consumo. El uso continuo de drogas puede generar cambios en el cerebro, es decir, alterar la química cerebral, generando cambios en el comportamiento de la persona, el estado de ánimo y al momento de tomar decisiones. A su misma vez, generando problemas sociales y familiares, causando conflictos en relaciones personales y dificultando a la hora del trabajo o la escuela. Y es que cabe señalar, entre más exposición al consumo haya, mayor cantidad va a ser la que el adolescente requiera para poder sentir el placer que sentía al principio. Es decir, que la dosis inicial ya no será suficiente, cada vez exigiendo dosis mayores, lo cual terminaría en una adicción, a su vez generando más problemas tanto en la salud mental como en la física. Gracias a la respuesta que brindaba Luciano, en este caso se viene a mi mente una problemática que sigue vigente actualmente, sobre todo en los colegios: la ausencia de miembros o expertos especializados en el área de la psicología, que muchas veces son una gran ayuda para los estudiantes que viven con problemáticas relacionadas al ámbito social o mismamente académico. En este caso, puede que Sofía Egeria tenga un acercamiento a este tema o que nos pueda brindar más detalles al respecto. Directamente nosotros como Estado estamos trabajando para poder abarcar lo mejor posible todas las necesidades de nuestros estudiantes exclusivamente en el tema que estamos abordando. Es por esto que se le exige, por ejemplo, a todos los establecimientos educacionales que dentro de su reglamento estén las siguientes 11 normativas que se encuentran en el circular que imparte instrucciones sobre el reglamento interno de los establecimientos educacionales,
de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, exactamente en la página 22 y su anexo número 3, donde podemos encontrar que el reglamento deberá contener todas las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con consumo y o porte de drogas y alcohol en el establecimiento. Y, por ejemplo, en el número 8, los procesos de seguimiento, registro y trabajo en red con las instituciones de derivación. Además, dentro de esas 11 normativas se encuentran varias más que abordan, por ejemplo, la intervención de los apoderados, la protección de las personas involucradas, por ejemplo, el deber del establecimiento de denunciar al Ministerio Público o a las policías sobre la situación ocurrida. Es importante recalcar que estas normativas, si bien deben estar dentro del reglamento, el establecimiento también se debe adecuar según las necesidades de sus propios estudiantes, por lo que si bien estas normativas abarcan ciertas problemáticas, depende del establecimiento qué otras cosas deberá añadir en su reglamento, siendo siempre el objetivo la protección de los derechos de nuestros niños y adolescentes. Le agradezco personalmente a Sofía Egeria por la información y conocimiento entregado, pero para cambiar un poco de tema y abruptamente, necesito un poco de la ayuda de la señorita Catalán en este caso. Nos referimos a la pandemia, remontándonos un poco en el tiempo, que puso a prueba la calidad, por así decirlo, de lo que es nuestro sistema de salud, ya sea público o privado. Y bajo este mismo enunciado, el sistema de salud chileno, en este caso, y hoy en día, es capaz de brindar recursos o procedimientos adecuados cuando nos referimos, por ejemplo, a casos de drogadicción, rehabilitación y supervisión en adolescentes. Bueno, respondiendo a la pregunta, lo cierto es que Chile sí cuenta con políticas de reducción de la demanda del consumo de drogas, y estas se incluyen en programas que tienen que ver con el área de prevención, de rehabilitación, de integración social, de tratamientos y de recuperación. Pero estas no se enfocan tanto en los programas de promoción de la salud. Lo que quiero decir con esto es que básicamente se enfocan más en las personas que ya han sido adictas a las drogas que en prevenir el consumo de estas. Además, estas se enfocan en género, edad y también comunidades, pero no en cuanto al contexto cultural de donde provengas. Por ejemplo, en el caso del plan Elige Vivir Sin Drogas, se enfoca así en prevenir el consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes, precisamente buscando y realizando un diagnóstico profundo dependiendo del tipo y de la comunidad escolar en donde se encuentren y donde vivan cada uno de estos estudiantes. En este contexto, Chile sí se encuentra apto para dar las herramientas en cuanto a la prevención del consumo de estas sustancias. Sin embargo, aún tiene grandes desafíos a causa de esto mismo, y para ello es necesario que desarrollemos intervenciones y demos las herramientas necesarias para poder cumplir los objetivos y las actividades planificadas. Bueno, ya finalizando una edición más de nuestro programa. Pero quien queda pendiente, por decirlo de alguna manera, es Matías González, que ha resaltado sobre todo lo que es el sistema judicial. Y sobre este mismo tema hace la siguiente pregunta. Con respecto a lo que él ya ha mencionado y todo lo que han mencionado los expertos, los panelistas, en este caso, ¿qué soluciones se les pueden dar a las problemáticas emergentes en este caso para evitar que sucedan de manera reiterada o que sus consecuencias derivadas impacten en menor cantidad o en menor calidad, por decirlo de alguna manera, a los estudiantes o adolescentes? Yo creo que muchas veces como sociedad y también el Estado chileno tendemos a tener el pensamiento equívoco de intentar solucionar la consecuencia y no la causa de una problemática. Está claro que el consumo de drogas es una problemática emergente en la actualidad, pero del mismo modo también está claro que las raíces de esta problemática, es decir, el consumo de drogas, está principalmente ligado al poco control que se tiene sobre los agentes que distribuyen este tipo de drogas. Pero también hay que pensar más en su trasfondo. No es clasismo, sino más bien se puede desarrollar como una realidad que los sectores más vulnerables del país tienden a estar más expuestos al consumo de drogas y la delincuencia. Y también esto se puede evidenciar gracias a un informe realizado por el Gobierno de Chile en el año 2022, donde se nos indica que las comunas con mayor tasa de homicidios tienden a ser por lo mismo las comunas con menor índice de desarrollo humano, como lo pueden ser las comunas de Recoleta, Estación Central o Puente Alto. Y por el contrario, las comunas con mayor índice de desarrollo humano tienen
tienden a ser por lo mismo las comunas con menor tasa de homicidios. Y es en estos lugares, con mayor concentración intelectual, donde los jóvenes encuentran una salida rápida a sus desafíos y problemáticas proyectadas por su misma realidad social. Es por ello que una de las principales soluciones que se le pueden dar a esta problemática son realizar trabajos sociales para que se les pueda impulsar a las diferentes familias afectadas en los campos, ya sea de manera social o económica. Esto a través de, por ejemplo, visitas regulares de asistentes sociales a las viviendas de los afectados. Para esta manera, podríamos ayudar a las familias afectadas a impulsarse en diferentes campos de desarrollo y de esta manera fomentar el desarrollo y evitar el consumo de sustancias. Todo esto sumado a las reformas de reinserción social ya establecidas. Y finalmente, y como solución inmediata, tenemos un proyecto de mayor seguridad y mayor presencia policial en las zonas más vulnerables del país, como ya lo fue el proyecto Calle Segura. Si quieres elegir la mejor fruta, mejor pide Watts. Cuando dan ganas de fruta, dan ganas de Watts. Ya finaliza un capítulo más de nuestro programa. Agradecemos de antemano a los patrocinadores, participantes, espectadores y a todos los que han estado detrás de este programa. Tengan ustedes muy buenas noches.